Aquel día, como cualquier otro día común, estaba sentado en mi cafetería habitual cerca de la oficina, bebiendo un café, cuando un niño sin hogar se me acercó, extendiendo la mano para pedirme unas monedas. El chico era delgado, con la ropa hecha jirones y unos grandes ojos redondos cargados de cansancio. Sin pensarlo demasiado, saqué mi billetera y le entregué $10. Él asintió apenas, con una voz suave me agradeció y, como por reflejo, deslizó en mi mano un papel arrugado. Antes de que pudiera preguntarle algo, desapareció entre la multitud bulliciosa de la calle. Cuando desplegué el papel, me quedé helado. Con letras torpes y temblorosas, alguien había escrito: «No bebas ese café. Podría estar envenenado». Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. La taza humeante seguía en mi mano, desprendiendo su aroma habitual. Pero desde ese instante, mi vida, como un libro desgarrado, jamás volvería a ser la misma. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Mi nombre es Timothy Crowley. Tengo 38 años y soy un oficinista común en Newport, Rhode Island. Hasta hace poco, mi vida no tenía nada extraordinario. Una casa pequeña, un trabajo estable y una familia. Mi esposa, Kimberly, y nuestros 2 hijos, Lily y Kevin, eran mi mundo entero. Pero hace 4 meses, todo se derrumbó. Como una pesadilla de la que nunca podría despertar. Aún recuerdo con absoluta claridad aquella mañana fría de otoño. Había salido de casa besando a Kimberly y a los niños, como siempre. Lily, mi hija de 8 años, se aferraba a mi pierna pidiéndome entre quejas que le comprara dulces después del trabajo. Kevin, de 5, estaba entretenido con su coche de juguete favorito. Apenas levantó la mirada para regalarme una sonrisa enorme cuando le despeiné el cabello. Kimberly estaba en la puerta, con esa sonrisa suave que iluminaba como el sol matutino, recordándome que llevara chaqueta porque quizás llovería. «Siempre lo olvidas», bromeó con una risa juguetona. Le hice un gesto con la mano, subí al auto y arranqué, sin saber que sería la última vez que los vería con vida. El accidente ocurrió al mediodía en la autopista. Un camión perdió el control y se estrelló de frente contra el coche de Kimberly, justo cuando llevaba a los niños a sus clases extracurriculares. Según la policía, no tuvieron tiempo de reaccionar. Los 3 murieron en el acto. Cuando recibí la llamada del hospital, estaba en la oficina revisando un informe. El teléfono sonó y, al contestar, una voz fría me dio la noticia como si se tratara de un trámite más. No recuerdo cómo me levanté, ni cómo salí del edificio o conduje hasta el hospital. Solo recuerdo llegar y ver 3 camas cubiertas con sábanas blancas. Me desplomé. Mis gritos desgarraron aquella sala helada, pero nada podía traerlos de regreso. Los días siguientes fui como un cascarón vacío. No comía, no dormía. Solo me quedaba sentado en la sala, mirando el vacío donde antes resonaban las risas de Lily, los balbuceos de Kevin y el suave tarareo de Kimberly mientras cocinaba. Ahora la casa estaba ahogada en un silencio insoportable. Empecé a tomar sedantes y a ver a un terapeuta, pero nada calmaba el dolor. Era como un cuchillo desafilado hurgando lentamente en mi corazón. El funeral de Kimberly y de los niños es un recuerdo que quisiera borrar, pero me persigue como una sombra. Mis suegros, Vivian y Leonard Blackwood, aparecieron con elegantes trajes negros, el rostro duro como la piedra. Nunca me habían aceptado. Desde el día en que Kimberly y yo nos enamoramos, dejaron claro que no me consideraban digno de su hija. Para ellos, yo era solo un oficinista sin fortuna ni poder, mientras que Kimberly era la joya de la familia Blackwood, una de las más influyentes y adineradas de Newport. Querían que se casara con alguien de su mismo nivel social. Pero Kimberly me eligió a mí, contra todos sus deseos. Creí que el dolor de perder a su hija y a sus nietos los ablandaría, aunque fuera un poco. Estaba equivocado. En el funeral, mientras yo estaba frente a los 3 ataúdes, llorando desconsolado, Vivian se me acercó con voz gélida. Si hubiera sido un mejor esposo y padre, quizá no habrían muerto.
Sus palabras fueron como una daga atravesando mi corazón. Leonard, a su lado, permaneció en silencio, pero la mirada de desprecio que me lanzó lo dijo todo. A mi alrededor, algunos murmuraban, otros intentaban consolarme, pero las palabras de Vivien me destrozaron nuevamente. No pude responder. Solo bajé la cabeza, dejando que el dolor se acumulara sobre más dolor. Después del funeral, corté casi todo contacto con los Blackwood. No quería volver a verlos ni escuchar más de sus insultos. Regresé a una casa vacía, tratando de seguir con vida, aunque cada día se sentía como una tortura. El trabajo era lo único que me mantenía ocupado, pero ni siquiera eso llenaba el abismo en mi pecho. La casa, que alguna vez vibró con la alegría de Lily, las ocurrencias de Kevin y la dulce voz de Kimberly, se había convertido en un lugar de silencio aterrador. Cada rincón, cada objeto evocaba recuerdos que me desgarraban como cuchillas. No me atrevía a abrir el armario de Kimberly. No podía mirar los dibujos garabateados de Lily ni tocar el cochecito que Kevin empujaba una y otra vez por el suelo. Era demasiado doloroso. Cada mañana me aferraba a mi rutina, conducir hasta la pequeña cafetería cerca de la oficina y beber una taza de café antes de empezar el día. El lugar no tenía nada especial, unas mesas de madera desgastadas, el rico aroma del café recién tostado y una joven barista que siempre me recibía con una sonrisa amable. Me sentaba en mi rincón junto a la ventana, observando a la gente pasar, intentando hallar un resquicio de paz en medio de la tormenta de mi corazón. Pero la paz resultó ser una ilusión. Comenzaron a aparecer síntomas extraños, como las primeras gotas que anuncian una tormenta. Primero fueron los dolores de estómago. Al principio fugaces, como cuando uno come algo en mal estado. Pensé que se debía a que no me estaba alimentando bien, pero poco a poco el dolor se volvió más fuerte, como si alguien retorciera mis entrañas con violencia. Una vez, en plena reunión de trabajo, tuve que disculparme y correr al baño, empapado en sudor, con las manos temblando. Me convencí de que era solo estrés. Mi terapeuta me había advertido de síntomas físicos causados por la depresión. Después llegó el insomnio. Ya me costaba dormir desde el accidente, pero ahora el sueño se convirtió en un lujo imposible. Me quedaba tumbado, mirando el techo, con la mente invadida por imágenes de Kimberly y los niños. Algunas noches, el corazón me latía de forma errática, como si quisiera salirse del pecho. Tomaba más sedantes, pero parecían haber perdido todo efecto. En lugar de mejorar, comencé a sentir un cansancio abrumador, una fatiga profunda, como si la fuerza vital de mi cuerpo estuviera siendo drenada poco a poco. Mi cabeza martillaba con dolores insoportables que duraban horas, haciéndome imposible concentrarme en cualquier cosa. Fui al médico, pero los resultados no mostraron nada anormal. Estrés psicológico, dijo, mientras me recetaba otro medicamento y me aconsejaba descansar. Asentí, pero en el fondo una inquietud empezó a crecer dentro de mí. Algo no estaba bien. Lo sabía. Pero no me atreví a profundizar, no quise enfrentar la posibilidad de que algo más grave estuviera ocurriendo. Me convencí de que todo se debía al duelo, que mi cuerpo reaccionaba a lo que mi mente era incapaz de soportar. Aproximadamente 3 meses después del funeral, recibí documentos de la compañía de seguros. Una suma escalofriante, $5 millones, producto de las pólizas de vida de Kimberly y los niños. Cuando el representante de la aseguradora me llamó para darme la noticia, su voz sonaba calmada, como si hablara de un trámite rutinario. Yo estaba sentado en la sala, mirando la foto familiar en la pared, sintiéndome asfixiado. Aquella cantidad inimaginable no me producía alegría, solo me recordaba cruelmente que las personas que más amaba ya no estaban. Guardé los documentos en la caja fuerte, sin querer pensar en ese dinero. Para mí era como veneno, algo que no quería tocar. Me repetí que lo guardaría, quizá lo destinaría a caridad, como a Kimberly le habría gustado. Ella alguna vez había hablado de construir una pequeña biblioteca para niños en un barrio pobre, un lugar donde pudieran leer y aprender. Ese pensamiento logró arrancarme una sonrisa fugaz, pero se desvaneció cuando recibí una llamada de Vivien, mi suegra. Me llamó una tarde,
con una voz tan dulce que me recorrió un escalofrío. «Timothy, ¿cómo estás? He estado tan preocupada por ti», dijo, como si no me hubiera humillado en el funeral. Respondí con cortesía, intentando sonar sereno, aunque por dentro algo me decía que había gato encerrado. Y no tardó en sacar el tema. Mencionó el dinero del seguro, como al pasar. «Escuché que recibiste una gran suma por el seguro. ¿Qué piensas hacer con eso? Ya sabes, la familia debe ayudarse entre sí. Podrías invertir en nuestra compañía. ¿Qué opinas?» Me quedé paralizado, sin saber qué contestar. Le dije que no lo había pensado aún, que necesitaba tiempo. Pero en su voz, aunque seguía sonando amable, había un matiz de urgencia, como si intentara contener la emoción. Días después, Leonard, mi suegro, me llamó. Su tono era más grave, más autoritario. «Timothy, necesitas un plan claro para ese dinero. Pertenece a toda la familia, ¿sabes?» Un calor de ira me recorrió el cuerpo. ¿Toda la familia? Ellos nunca me habían considerado parte de su familia. Pero guardé silencio, limitándome a prometer que lo pensaría. Después de colgar, me quedé sentado con las manos temblando, tratando de juntar las piezas. Ese repentino cambio, de desprecio absoluto a un súbito interés en mi vida, me llenaba de sospechas. Sin embargo, todavía me resistía a creer que fueran capaces de algo peor que sus insultos. Mientras tanto, mis síntomas empeoraban. Los dolores de estómago ya no eran simples calambres, parecían taladros perforando mis entrañas. Una vez tuve que salir temprano del trabajo, manejando con el cuerpo doblado de dolor. La fatiga era tan extrema que cada mañana levantarme de la cama era casi imposible. Los dolores de cabeza eran implacables, y en ocasiones el mareo me hacía sentir que el mundo entero se inclinaba bajo mis pies. Comencé a tener miedo. Pero seguía convenciéndome de que todo era psicológico. No quería enfrentar la posibilidad de que algo mucho más serio estuviera ocurriendo. Sin embargo, en lo más hondo de mi ser, una voz pequeña susurraba que estaba pasando por alto algo. Un peligro invisible, silencioso, que lentamente me estaba acercando. Cada mañana seguía yendo a la misma cafetería, como si fuera un hábito imposible de romper. El café negro y fuerte era lo único que me mantenía en pie, aunque ya no me ofrecía el consuelo de antes. Amanda, la barista, todavía me recibía con su sonrisa amable. Pero empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que me miraba cuando me entregaba la taza, o como algunos empleados murmuraban entre sí y se callaban de golpe cuando yo entraba. Me decía que estaba paranoico, que el dolor de mi pérdida me había vuelto desconfiado del mundo entero. Hasta que un día, todo cambió. Estaba sentado en mi lugar de siempre, junto a la ventana, con la taza humeante frente a mí. Afuera, Newport estaba envuelto en el fresco aire otoñal, con hojas doradas cayendo sobre la acera. Observaba el ir y venir de la gente, intentando concentrarme en un informe en la laptop, pero mi mente estaba en blanco. Los constantes dolores y las punzadas en la cabeza no me permitían pensar con claridad. Tomé un sorbo de café, el amargor familiar deslizándose por mi garganta. Pero ese día dejó un regusto extraño, algo que no pertenecía a esa taza. Fue entonces cuando apareció el niño. La campanilla de la puerta sonó, y levanté la vista para ver entrar a un muchacho delgado, con la ropa hecha harapos. Sus zapatos desgastados arrastraban sobre el suelo de madera, produciendo un sonido apagado. Su cabello desordenado le cubría parte del rostro, pero sus grandes ojos redondos reflejaban un cansancio inmenso, como el de un animal pequeño en busca de refugio. Se dirigió directamente hacia mí, con las manos extendidas, y su voz temblorosa me pidió: «Señor, ¿podría darme algo de dinero para comer?». Su voz era tan suave que tuve que inclinarme para escucharlo. Pero en sus ojos vi algo más que hambre. Había un miedo profundo, como si cargara con un secreto que no podía expresar. Saqué la billetera y le entregué un billete de $10. «Gracias, señor», susurró. Pero en lugar de marcharse, deslizó de repente en mi mano un papel arrugado. Lo hizo tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar.
Antes de que pudiera preguntarle algo, salió corriendo de la cafetería y se perdió entre la multitud. Me quedé mirando aquel papel, con el corazón golpeando en mi pecho. Lo abrí, y las palabras temblorosas escritas a mano me helaron la sangre. No bebas ese café. Podría estar envenenado. Levanté la mirada, escaneando la calle a través del ventanal, pero el niño ya había desaparecido. La taza frente a mí se transformó en un objeto extraño, amenazante. El vapor seguía elevándose, el aroma familiar ahora impregnado de una advertencia mortal. La aparté con las manos temblorosas, mientras mi mente giraba sin control. ¿Era una broma cruel? ¿Un mendigo intentando llamar la atención? Pero la mirada de aquel niño, el miedo en su voz, hacían imposible desechar su advertencia. Entonces alcancé a ver una silueta en la esquina de la calle, a pocos metros de la cafetería. Sostenía un teléfono, como si estuviera tomándome fotografías. Cuando fijé mejor la vista, el hombre se subió la capucha y giró de inmediato, perdiéndose entre la multitud. No volví a probar el café. Me levanté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro una tormenta rugía sin control. Guardé la nota en el bolsillo de mi abrigo y salí del local, escaneando la calle con la mirada en busca del niño, pero había desaparecido sin dejar rastro. Me quedé de pie en la acera, con la multitud moviéndose a mi alrededor, pero sintiéndome más solo que nunca. La vaga advertencia del muchacho había despertado un miedo que llevaba tiempo enterrando. Mis síntomas, los dolores de estómago, el insomnio, la fatiga, ya no eran simples secuelas psicológicas. Eran señales de algo mucho más siniestro. Esa tarde, mientras conducía hacia casa, no podía dejar de pensar en la nota. El café podría estar envenenado. Esa idea me atravesaba como un cuchillo. Llevaba semanas, meses, tomando café en ese lugar a diario. Si realmente estaba envenenado, llevaba filtrándose en mi cuerpo durante mucho tiempo. El estómago se me revolvió. No sabía si era por el miedo o por el supuesto veneno que me carcomía en silencio. Orillé el auto y respiré hondo varias veces, intentando calmarme. Pero entonces imágenes de Vivian y Leonard irrumpieron en mi mente. Sus llamadas extrañas, su falsa preocupación, su obsesión con el dinero del seguro. ¿Podían estar involucrados? Negué con la cabeza, intentando desechar el pensamiento. Eran los padres de Kimberly. Por mucho que me despreciaran, ¿podrían ser tan crueles? ¿O acaso sí? Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me dejé caer en el sofá, aún con la nota apretada en mi mano. La volví a leer, cada palabra grabándose a fuego en mi mente. No bebas ese café. Podría estar envenenado. Pensé en mis síntomas, los dolores insoportables, la fatiga que me dejaba sin fuerzas, las jaquecas interminables. El médico me había dicho que era estrés. ¿Y si el niño tenía razón? ¿Y si alguien realmente intentaba envenenarme? Me sentí asfixiado, como si el aire de la habitación se esfumara de golpe. Abrí la caja fuerte y saqué los documentos del seguro. $5 millones. Una suma capaz de cambiarle la vida a cualquiera. Yo nunca había pensado en usar ese dinero para mí. Pero para los Blackwood, ese parecía ser el único interés. Recordé la voz de Vivian, dulce pero fría, y la mirada de desprecio de Leonard en el funeral. Ellos nunca me habían visto como parte de la familia. Para ellos, yo era un obstáculo insignificante. Y ahora, con Kimberly y los niños muertos, yo era lo único que se interponía entre ellos y esa fortuna. La idea de que estuvieran relacionados con la advertencia del niño me recorrió la espalda con un escalofrío helado. Y, sin embargo, no podía descartarla. Decidí que debía encontrar al chico. Él era la clave para entender lo que estaba sucediendo. Pero ¿cómo se encuentra a un niño sin hogar en una ciudad como Newport? Lo único que sabía era que siempre aparecía cerca de la cafetería. No tenía más pistas. Saqué mi teléfono y escribí a la única persona en la que confiaba, mi padre, Gary Crowley. Había sido agente especial militar antes de retirarse.
Un hombre duro, reservado, pero con un instinto infalible para manejar situaciones complejas. Ahora vivía solo en las afueras, aunque manteníamos contacto frecuente. Le conté, a grandes rasgos, sobre la nota y la advertencia del niño, sin mencionar aún mis sospechas sobre los Blackwood. Solo le dije que necesitaba su ayuda para investigar algo con discreción. ¿De qué sospechas, Timothy?, preguntó con su voz calmada y firme al teléfono. Titubeé, sin saber cómo explicarlo. No lo sé, pero algo no está bien. Necesito que me ayudes a investigar, en silencio. No hizo más preguntas. Solo respondió. Envíame todo lo que tengas. Y, por favor, ten cuidado. Sabía que estaba preocupado, pero mi padre nunca era de mostrar emociones. Para él, las acciones siempre hablaban más fuerte que las palabras. Esa noche no pude dormir. Me quedé tendido en la cama, con la mente saturada de preguntas sin respuesta. La nota del chico descansaba en la mesita de noche, como un recordatorio constante de que ya no estaba a salvo. Pensé en Kimberly, en su sonrisa, y me pregunté si me perdonaría por sospechar de sus padres. Pero luego recordé sus insultos en el funeral, su repentino cambio de actitud y la creciente sensación de que yo era la presa de una cacería invisible se volvió innegable. La advertencia del niño, no bebas ese café. Podría estar envenenado, me atravesaba la cabeza como una navaja afilada. Ya no podía fingir que todo era una coincidencia. Tenía que actuar. Tenía que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente desperté con ojeras profundas y el cuerpo destrozado por la fatiga. Los persistentes dolores en el estómago eran un recordatorio constante de que algo me estaba destruyendo en silencio desde dentro. Miré la nota sobre la mesa. Las palabras escritas con torpeza parecían gritar en mi cabeza. Ya no podía quedarme de brazos cruzados. Si alguien realmente me estaba envenenando, el café de aquella cafetería era la pista más clara. Decidí regresar, no para beber, sino para recoger una muestra y buscar respuestas. Antes de salir de casa, revolví los cajones del escritorio buscando algo en lo que pudiera guardar el café sin levantar sospechas. Encontré un bolígrafo barato, de esos que usaba para tomar notas. Lo desmonté, lavé el pequeño tubo con agua caliente y lo sequé con cuidado. Era pequeño, fácil de ocultar, perfecto para guardar un poco de líquido sin que nadie lo notara. Guardé el bolígrafo en el bolsillo del abrigo junto con la nota del niño, como si fuera un talismán. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso, pero no tenía alternativa. De camino a la cafetería llamé a mi padre. Le conté sobre la nota, la advertencia del niño y los extraños síntomas que me acosaban. Intenté mantener la voz firme, pero él notó la ansiedad en cada palabra. Necesito que me ayudes a revisar algo, le dije, con un temblor en la voz. Voy a tomar una muestra del café. ¿Tienes a alguien que pueda analizarlo de manera discreta? Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, como si evaluara mi petición. Luego respondió con voz grave y serena. Tráeme la muestra. Conozco a alguien que puede ayudarte. Pero, Timothy, debes tener cuidado. Si lo que ese niño dijo es cierto, estás enfrentándote a alguien que no se detendrá ante nada. Asentí, aunque él no pudiera verme, y sentí un pequeño alivio al saber que mi padre estaba de mi lado. Cuando entré en la cafetería, intenté actuar con normalidad, como cada día. Amanda, la barista, me dedicó su sonrisa habitual en cuanto me vio. ¿Lo de siempre, Timothy?, preguntó, mientras ya empezaba a preparar mi café negro cargado. Asentí, forzando una sonrisa, aunque por dentro me sentía como si caminara sobre la cuerda floja. La observé con atención, cada uno de sus movimientos, cómo molía el café, vertía el agua caliente y colocaba la taza frente a mí. Todo parecía normal, pero la advertencia del niño hacía imposible confiar en nadie. Me senté en mi rincón de siempre, junto a la ventana, con la taza humeante frente a mí. Miré alrededor, asegurándome de que nadie me vigilaba, y saqué el bolígrafo del bolsillo. Con cuidado, vertí un poco de café dentro del pequeño tubo de tinta,
apenas lo suficiente para analizarlo. Cerré el bolígrafo, lo guardé en el abrigo y me levanté para irme, dejando la taza casi intacta. Amanda me lanzó una mirada de ligera sorpresa, pero levanté la mano con un gesto rápido, diciendo que tenía un asunto urgente que atender. Conduciendo hacia la casa de mi padre, el corazón me latía con fuerza. El bolígrafo en mi bolsillo pesaba como una piedra, llevaba dentro mi esperanza y también mi miedo. No sabía qué esperaba. Parte de mí deseaba que todo fuese un error, que el niño se hubiera equivocado, que mis síntomas fueran solo producto del estrés. Pero otra parte, más fría y más oscura, susurraba que estaba a punto de enfrentar una verdad aterradora. Mi padre me recibió en la puerta, sus ojos agudos recorriendo mi rostro. «Te ves terrible», dijo sin rodeos. Sonreí débilmente y le entregué el bolígrafo. «Aquí está la muestra de café. ¿Puedes hacerla analizar? Necesito saberlo con certeza». Él tomó el bolígrafo, examinándolo como si se tratara de una prueba en un caso importante. «Contactaré a un viejo amigo en un laboratorio. Trabaja con discreción. No dejará rastro. Pero, Timothy, si esto contiene algo, tienes que estar preparado». Asentí, aunque por dentro no estaba seguro de estar listo para nada. Durante los 3 días que tomó obtener los resultados, apenas salí de casa. Dejé de beber café y solo consumí agua y comida que yo mismo preparaba. Los dolores de estómago continuaban, pero parecían menos intensos, como si mi cuerpo intentara expulsar algo. No me atreví a llamar a mi padre para preguntar por los resultados. Tenía miedo de no ser capaz de soportar la verdad. Pero cada noche me quedaba acostado, mirando la nota del niño sobre la mesa de noche, pensando en Kimberly, en Lily y en Kevin. Me preguntaba si los 5 millones del seguro eran la raíz de todo aquello, y de ser así, ¿quién podía estar detrás? Los únicos nombres que venían a mi mente eran Vivian y Leonard Blackwood, los padres de Kimberly. Pero aún me resistía a creer que pudieran ser tan crueles. La tarde del tercer día, mi padre me llamó a su casa. Al llegar, lo encontré sentado en la mesa del comedor, con un papel delante de él. Su rostro era sombrío, y sus ojos ardían con una ira rara en él. «Siéntate, Timothy», dijo con voz tan baja que me recorrió un escalofrío. Me senté, sintiendo el aire de la habitación volverse pesado. «Aquí están los resultados de la prueba», añadió, empujando el papel hacia mí. «Tu café contiene talio, un veneno incoloro, inodoro e insípido. La dosis es pequeña, pero suficiente para debilitarte con el tiempo. Si hubiera seguido consumiéndolo, habría terminado matándote». La sangre se me heló. La palabra talio resonaba en mi mente como un tañido fúnebre. Miré a mi padre buscando una chispa de esperanza, una posibilidad de error, pero en sus ojos no había lugar para la duda. «Alguien está intentando matarte, Timothy», dijo casi en un susurro. «No querían que murieras de inmediato. Querían que te consumieras poco a poco, para que pareciera una muerte natural. Esto fue planeado con precisión». Apreté el papel con las manos temblorosas. Mis síntomas, los dolores de estómago, el agotamiento, las jaquecas, al fin tenían una explicación. Alguien llevaba tiempo introduciendo talio en mi café, día tras día. Pensé en la cafetería, en Amanda, en los empleados, en la silueta que vi en la esquina. Pero sobre todo, pensé en Vivian y Leonard, en su falsa preocupación, en sus insistentes llamadas sobre el dinero del seguro, en sus miradas de desprecio en el funeral. Todo comenzaba a encajar en una imagen horrenda. «¿Qué hago ahora, papá?», pregunté con la voz quebrada. Él se levantó y puso una mano en mi hombro, un gesto que reservaba solo para los momentos más graves. «Descubriremos quién está detrás de esto», respondió. «Pero, a partir de ahora, no comas ni bebas nada que no hayas preparado tú mismo. Y debes mantener esto en silencio. Si saben que lo descubriste, cambiarán el plan y perderemos la pista». Asentí, aunque por dentro me sentía hundido en un abismo. Pensé en el niño sin hogar que me había salvado con su advertencia. No sabía quién era, pero le debía la vida.
Y sabía que tenía que encontrarlo, no solo para agradecerle, sino para entender que sabía. Más aún, tenía que aceptar la posibilidad de que quienes intentaban matarme eran precisamente las personas más cercanas a mi familia, aquellas a las que Kimberly había amado. Cuando salí de la casa de mi padre, con los resultados en la mano, sentí que cargaba con una bomba de tiempo. Ya no era Timothy Crowley, el oficinista común. Era un hombre cazado, y debía luchar por sobrevivir. A la mañana siguiente regresé a la zona cercana a la cafetería donde había visto por primera vez al niño. No entré, por miedo a estar vigilado. Aparqué el coche en una calle lateral y observé desde la distancia. La multitud iba y venía, pero no había rastro del chico. Esperé durante horas, escaneando cada rostro, cada figura pequeña entre la gente. Cada vez que veía a un niño con ropa desgastada, el corazón me daba un vuelco, solo para hundirse en la decepción al darme cuenta de que no era él. Cerca del mediodía, cuando ya estaba a punto de rendirme, lo vi. El niño estaba en una esquina, junto a un contenedor de basura, hurgando entre objetos desechados. Su cabello desordenado le cubría medio rostro, pero aquellos ojos grandes y cansados eran inconfundibles. Salí del coche, intentando acercarme sin llamar la atención. Pero cuando estaba apenas a unos pasos de él, levantó la vista, con los ojos llenos de pánico, y salió corriendo. «¡Espera!», grité lo bastante fuerte para que me oyera. «Soy el hombre del otro día. Solo quiero hablar contigo». El chico se detuvo, pero mantuvo la distancia, mirándome con cautela. «No quiero problemas», susurró, con la voz temblorosa. Levanté las manos, señalando que no tenía malas intenciones. «Lo sé, y te agradezco por la nota. Me salvaste, pero necesito saber más. ¿Qué escuchaste? ¿Cómo supiste que el café estaba envenenado?» Él miró a su alrededor, como si temiera que alguien lo vigilara. Luego dio un paso hacia mí y bajó la voz. «Me llamo Mark. Paso mucho tiempo cerca de la cafetería, pidiendo comida. Un día estaba sentado junto a la puerta trasera, en el callejón. Escuché a un hombre hablar con uno de los empleados. Estaban hablando de ponerle algo en el café a un cliente que venía todos los días. Lo describieron y sonaba como tú. Me dio miedo, así que quise avisarte. La sangre se me heló. ¿Sonaba como yo? ¿Cómo?», pregunté, con la voz entrecortada. Mark dudó un momento y luego dijo. Comentaron que era un hombre de unos 40, de cabello castaño, con traje, que siempre se sentaba junto a la ventana. Te vi y pensé que coincidía. Por eso escribí la nota. Apreté los puños, conteniendo la ira que me hervía por dentro. Alguien me había señalado directamente, conocía mis hábitos, sabía dónde me sentaba y qué pedía. Aquello no era algo al azar. Era un plan calculado con precisión. Le di las gracias a Mark, entregándole algo de dinero y un sándwich que había comprado de camino. Volveré a buscarte, ¿de acuerdo? Si escuchas algo más, avísame. El chico asintió, con los ojos todavía cautelosos, pero mostrando un destello de confianza. Antes de marcharse, le pregunté, ¿dónde vives, Mark? Negó con la cabeza y murmuró suavemente. No tengo un hogar, pero estoy bien. Sus palabras me desgarraron el corazón. Pensé en Lily y Kevin, siempre rodeados de amor, y sentí un nudo en el estómago. Mark, un niño sin hogar, se había arriesgado para salvarme. Me prometí que si lograba salir con vida de todo aquello, haría algo por él. Mientras Mark se alejaba, me quedé en medio de la multitud bulliciosa, con la sensación de que el mundo se cerraba sobre mí. Sabía que debía actuar con rapidez, pero también con cautela. Llamé a mi padre y le conté lo que Mark me había revelado. «Necesito tu ayuda», le dije. «Tenemos que vigilar la cafetería, descubrir quién es el trabajador del que habló Mark». Mi padre aceptó de inmediato. «Llévame al lugar. Observaremos desde lejos. Si alguien allí está implicado, lo sabremos». Al día siguiente, mi padre y yo nos estacionamos frente a la cafetería en un coche alquilado,
para evitar ser reconocidos. Él sacó unos pequeños binoculares, reliquia de sus días como agente especial. «Señálame a las personas que sueles ver aquí», me pidió con voz calmada, pero cortante. Le mostré a Amanda, la barista, y algunos otros rostros conocidos. Pero entonces noté a un joven de cabello desordenado que solía quedarse junto al mostrador secundario. ¿Y él?, dije. Siempre está ahí, pero casi no interactúa. No sé su nombre. Mi padre lo observó a través de los binoculares, mientras el joven escribía algo en una libreta pequeña. «Se ve nervioso», comentó. «Fíjate cómo mira hacia la puerta cada vez que entra un cliente. Hay algo extraño en él». Seguimos observando y, hacia el final del día, vimos algo inusual. Un hombre con un abrigo negro y una gorra que le cubría el rostro entró al callejón trasero de la cafetería. El trabajador del cabello desordenado apareció, tomó un sobre del hombre y regresó rápidamente al interior. Mi padre alcanzó a tomar algunas fotos desde lejos, pero la poca luz dificultaba distinguir el rostro del desconocido. «Tenemos una pista», dijo. «Pero no es suficiente. Necesitamos que ese trabajador hable». Asentí, aunque un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esto ya no era solo una sospecha. Alguien estaba pagando para envenenarme y ese empleado formaba parte del plan. Mi padre y yo rodeamos el edificio hasta la puerta trasera. Cuando el joven de cabello desordenado, cuyo gafete decía Jaque, salió al callejón a sacar la basura, mi padre se le acercó con voz baja y autoritaria. «Jaque, necesitamos hablar», dijo, con una mirada tan penetrante que el muchacho se estremeció. «Sé lo que haces con el café y sé quién te paga». Jaque se puso pálido e intentó negarlo. «Yo, no sé de qué me hablan». Pero mi padre no lo dejó escapar. Dio un paso adelante, con la voz firme y amenazante. «Tienes dos opciones. 1. Me dices quién te paga. 2. Te entrego a la policía y ellos se encargarán de sacarte toda la verdad. Tú decides». Jaque temblaba, sus ojos buscando desesperadamente una salida. Pero mi padre bloqueaba su camino y yo estaba detrás, con el corazón desbocado. Finalmente, Jaque se quebró. «No sé su nombre», susurró. Era un hombre de unos 50 años. Me pagaba $2000 cada vez para poner algo en el café de un cliente. Dijo que era solo para cansarlo, no que fuera peligroso. Lo juro, no sabía que era veneno. La sangre me hervía. Mi padre le hizo una señal para que guardara silencio. «Sigue trabajando como si nada hubiera pasado. ¿Entendido?», ordenó. «Si alertas a alguien, lo lamentarás». Jaque asintió frenéticamente, aterrado. Al salir del callejón, mi padre me apartó a un lado. «Tenemos a este trabajador, pero él solo es un peón. El cerebro detrás de todo es el hombre que entregó el sobre. Y, Timothy, sospecho que los Blackwood están involucrados. Su comportamiento, el dinero del seguro, todo encaja». Asentí, aunque por dentro todavía me resistía a creerlo. Vivian y Leonard, los padres de Kimberly, eran los únicos con un motivo claro. Pero entonces mi padre dijo algo que me heló la sangre. «Hace unos días hice algunas indagaciones preliminares sobre los Blackwood a través de viejos contactos. Están bajo investigación por tener vínculos con una organización turbia que ayuda a la gente a quedarse con bienes mediante envenenamientos y asesinatos cuidadosamente planeados. Ellos se quedan con un porcentaje de las ganancias después de cada trabajo. Timothy podría ser su próximo objetivo». Me quedé en aquel callejón frío, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Los Blackwood, las personas que alguna vez llamé familia, podían estar detrás del plan para matarme. Y ahora debía encontrar la manera de desenmascararlos antes de que idearan otra estrategia para quitarme la vida y quedarse con el dinero del seguro. De camino a casa, intenté armar las piezas en mi mente. Todo se estaba volviendo aterradoramente claro. El desprecio de Vivian y Leonard desde el momento en que me enamoré de Kimberly, sus insultos en el funeral y su repentino cambio de actitud al enterarse del seguro de $5 millones, todo cobraba sentido.
Nunca les importó la muerte de su hija ni de sus nietos. Lo único que los obsesionaba era el dinero. Y ahora, con Talio en mi café y la confesión de Jaque, el barista ya no podía fingir que eran inocentes. Pero para desenmascararlos necesitaba pruebas. Algo que no solo revelara su verdadero rostro, sino que además los llevara ante la justicia. Al día siguiente llamé a mi padre. Necesito pruebas más sólidas, le dije. No puedo simplemente señalar y acusar. Si realmente forman parte de una organización como dijiste, no dejarán cabos sueltos. Mi padre guardó silencio un momento, como calibrando sus pensamientos. Luego habló con voz firme. Tienes razón. Los análisis y la confesión ambigua del barista no son suficientes para atraparlos. Necesitamos pruebas irrefutables. Y tengo una idea para que tus suegros se delaten solos. Ellos creen que te estás debilitando, que el veneno está cumpliendo su propósito. Usa eso. Finge que estás gravemente enfermo, como si su plan estuviera funcionando. Bajarán la guardia, y ahí los atraparemos. La propuesta de mi padre fue como un destello en la oscuridad. Si Vivien y Leonard creían que estaba muriendo, mostrarían su verdadera cara. Pensé en Kimberly, en cómo siempre quiso creer en la bondad de sus padres, a pesar de la forma en que me trataron. Me pregunté si me perdonaría por sospechar de ellos. Pero entonces recordé la mirada de desprecio de Vivien en el funeral y su voz falsamente dulce en las últimas llamadas. No podía dejar que las emociones dominaran la razón. Tenía que hacerlo, por mí, por Lily y Kevin y por Kimberly. Fingiré estar enfermo, le dije a mi padre. Haré que crean que me estoy muriendo, pero necesito tu ayuda para prepararlo todo. Si vienen a casa, quiero grabar cada palabra, cada gesto. Mi padre asintió al otro lado de la línea. Sé cómo hacerlo. Necesitarás cámaras ocultas y un grabador. Yo llevaré el equipo. Pero, Timothy, tienes que interpretar bien el papel. Si sospechan algo, todo se vendrá abajo. Al día siguiente llegó a mi casa con una bolsa negra. Dentro había 2 cámaras diminutas, no más grandes que una moneda, y un grabador capaz de captar el sonido desde la distancia. Me mostró cómo instalarlos. Una cámara escondida en una rendija de la estantería, enfocando el sofá donde yo solía recibir visitas, la otra, en la lámpara de la esquina, apuntando a la puerta principal. El grabador quedó bajo la mesa, listo para registrar cada palabra sin ser detectado. Probó cada dispositivo, asegurándose de que funcionara perfectamente. Captarán todo, dijo. Pero ten cuidado, no dejes que toquen nada. Cuando se fue, comencé a ensayar. Dejé de salir, no fui a trabajar ni a la cafetería. Llamé a mi jefe fingiendo una enfermedad grave y pedí tiempo para recuperarme. Mantuve las cortinas cerradas, sumiendo la casa en penumbra, como si ya no tuviera fuerzas para enfrentar el mundo exterior. Me recostaba en el sofá con un pijama viejo, el cabello desordenado y el rostro pálido gracias a un poco de maquillaje que encontré entre las cosas de Kimberly. Caminaba despacio, fingiendo que cada movimiento me costaba. Pero por dentro estaba más alerta que nunca. Estaba preparando una trampa, y Vivien y Leonard serían la presa. 2 días después, tal como esperaba, Vivien llamó. Su voz sonaba tan dulce que me recorrió un escalofrío. «Timothy, ¿estás bien? Me dijeron que estás enfermo. Estoy tan preocupada por ti». Fingí toser, dejando mi voz débil. «Mamá, no me siento bien, estoy cansado, me duele todo el cuerpo. No puedo ir a trabajar. Solo necesito descansar un poco». Arrastré cada palabra, como si hablar me costara esfuerzo. Vivien hizo una pausa y luego respondió con falsa preocupación. «Ay, pobrecito. Papá y yo iremos a visitarte, ¿sí? Somos familia. Necesitas a alguien a tu lado». Podía percibir la satisfacción oculta en su tono. Estaban convencidos de que su plan funcionaba, de que me estaba consumiendo lentamente por el veneno. «Gracias, mamá. Estaré en casa, no puedo ir a ningún lado», respondí con voz temblorosa.
Al colgar, apreté el teléfono con fuerza, el corazón latiéndome con violencia. Habían mordido el anzuelo. Pero un dolor me atravesó el pecho. Kimberly había amado a sus padres y ahora yo estaba a punto de exponerlos. Solo esperaba que, donde estuviera, entendiera que no tenía otra opción. Al día siguiente preparé cada detalle. Me tumbé en el sofá, cubierto con una manta delgada, el rostro pálido gracias al maquillaje. Esparcí frascos vacíos de pastillas sobre la mesa, como si sobreviviera a base de calmantes. Dejé vasos de agua medio llenos por la casa, reforzando la idea de que no tenía energía ni para limpiar. Todo estaba calculado. Las cámaras listas, el grabador funcionando. Le envié un mensaje a mi padre para avisarle que Vivien y Leonard vendrían. «Estaré cerca», respondió. «Si algo sale mal, llámame. Iré con la policía de inmediato». Cuando sonó el timbre, respiré hondo, intentando mantenerme sereno. Me arrastré hasta la puerta, apoyándome en el marco como si apenas pudiera sostenerme en pie. Allí estaban Vivien y Leonard, impecables como siempre. Ella me dedicó una sonrisa compasiva, pero en sus ojos brillaba una satisfacción que no pude ignorar. Leonard, frío y reservado como de costumbre, solo asintió cuando los invité a pasar. «Oh, Timothy, te ves terrible», dijo Vivien con una voz empapada de falsa compasión. Posó una mano sobre mi hombro, pero sentí su toque como el roce de una serpiente. «Necesitas descansar más. Voy a prepararte una taza de té caliente, ¿sí?» Asentí débilmente, dejándome guiar de vuelta al sofá. Leonard se sentó en la silla frente a mí, observando la habitación como si buscara algo. Sabía que estaban evaluando cuánto me había deteriorado. Vivien se dirigió a la cocina y escuché cómo revolvía los gabinetes. Sabía que no solo buscaba té. La cámara estaba grabando todo y el micrófono bajo la mesa captaba hasta el más mínimo sonido. Solté una tos fingida, dejando escapar un leve gemido, pero no aparté los ojos de ellos. Fue entonces cuando Leonard habló, con una voz baja y calculada. «Timothy, ¿ya pensaste qué harás con el dinero del seguro? Sabes que ese dinero no debería desperdiciarse. Nosotros podríamos ayudarte a administrarlo». Cerré los ojos fingiendo estar exhausto, aunque mi corazón latía con fuerza. No he pensado en eso», susurré débilmente. «Solo quiero recuperarme primero». Leonard asintió, pero vi cómo la comisura de su boca se curvaba hacia arriba, satisfecho con mi aparente estado. Vivien regresó de la cocina con una taza de té, la colocó frente a mí sobre la mesa. «Bebe esto, querido», dijo con una dulzura tan falsa que me erizó la piel. «Te hará sentir mejor». Miré la taza, convencido de que no era segura. Aún así, asentí, la levanté con manos temblorosas, fingí dar un pequeño sorbo y la dejé nuevamente sobre la mesa. «Estoy demasiado cansado para beber», murmuré. Vivien cruzó una mirada fugaz con Leonard, una mirada cargada de significado. Pensaron que no lo había notado, pero lo vi todo. Se estaban regodeando, convencidos de que su plan estaba llegando a su fin. Mi pequeña sala se había convertido en un escenario, y yo era el protagonista de una obra que había escrito con mis propias manos. Las cámaras ocultas en la estantería y la lámpara, el grabador bajo la mesa, todo estaba activo, capturando cada instante, cada palabra. Solo necesitaba mantener la calma, esperar el momento justo y dejar que ellos mismos se incriminaran. Vivien se sentó en el sofá, a poca distancia de mí. Sus ojos me recorrían como quien analiza a una presa herida. «Timothy, realmente no te ves bien», dijo, con esa voz tan empalagosa que me revolvía el estómago. «Necesitas un médico. ¿Quieres que llame a alguien para que te cuide?» Tosí débilmente, inclinando la cabeza como si apenas pudiera sostenerla. «No hace falta, mamá, solo necesito descansar». Leonard, sentado frente a mí, asintió en silencio, pero sus ojos no se apartaban de mi rostro. Sentía la frialdad en ellos, como si esperara el momento exacto en que yo colapsara por completo. Sabía que había llegado la hora.
Tenía que hacerlos sentir confiados, persuadirlos de que estaba indefenso. Respiré hondo, luego de repente me llevé las manos al estómago, gimiendo de dolor. «¡Dios mío!», jadeé, dejándome caer pesadamente en el sofá. Cerré los ojos, fingiendo que me faltaba el aire, retorciéndome como si soportara un dolor insoportable. Vivien se levantó de golpe, su voz teñida de pánico. «Timothy, ¿qué pasa? ¿Quieres que llamemos a un médico?». Pero en su tono detecté algo más que preocupación. Había satisfacción. No respondí. Seguí gimiendo y luego me dejé caer al suelo, fingiendo un desmayo. Mi cabeza se ladeó, mis ojos cerrados, mi cuerpo inmóvil. Escuché los pasos de Vivien acercándose, y luego su voz en un susurro dirigido a Leonard. «Ya casi está, Leonard. Más rápido de lo que esperábamos. Tenemos que encontrar los documentos del seguro. Deben estar aquí en algún lugar». Mi corazón golpeaba con violencia, pero mantuve la calma, respirando lentamente como si estuviera inconsciente. Oí cómo revolvían la habitación, botellas de pastillas moviéndose, cajones abriéndose, papeles desordenados. Ya no se molestaban en ocultar su urgencia. «¿Dónde lo guarda?», gruñó Leonard, frustrado. «Te lo dije, Vivien, deberíamos haber actuado antes. Si muere antes de firmar la autorización, tardaremos una eternidad en cobrar legalmente ese dinero». La voz de Vivien sonó fría como el hielo. «No te preocupes, aún no está muerto, pero ha tenido suficiente veneno como para no durar más de una semana. Solo encuentra los documentos y cuando despierte lo haremos firmar. Todo sigue bajo control». Un fuego de ira me ardía por dentro. Hablaban de mi muerte como si fuera una transacción comercial, un simple trámite para quedarse con el dinero. No solo querían matarme. Querían apropiarse del seguro que estaba destinado a Kimberly, Lily y Kevin. Deseaba levantarme y gritarles en la cara, pero sabía que debía resistir. Todo estaba siendo grabado, y esa era la prueba que necesitaba. Escuché a Vivien seguir revolviendo, sus pasos resonando en el piso de madera. «Está debilitándose tan rápido», dijo, con un matiz de alegría en la voz. «Te lo dije, este plan era perfecto. Nadie sospecha de una muerte por agotamiento». Leonard soltó una carcajada fría, un sonido que me erizó la piel. El talio fue la elección correcta. Sin rastro, sin sospechas. Cuando muera, tendremos los 5 millones. Sabía que el momento había llegado. Mientras estaban distraídos, saqué lentamente el teléfono de mi bolsillo y envié un breve mensaje a mi padre. «Ven ahora». Lo guardé de nuevo, manteniendo mi cuerpo inmóvil, mi corazón latiendo como un tambor a punto de romperse. Unos segundos después escuché a Vivien abrir la caja fuerte del dormitorio, donde había dejado deliberadamente una copia de los documentos del seguro. «Aquí está», exclamó, su voz llena de júbilo. «Leonard, lo encontré». Fue tan tonto que lo dejó fácil de hallar. Regresaron a la sala y oí el crujir de papeles. «Necesitamos que firme la autorización antes de morir», dijo Leonard. «Si no, reclamar ese dinero nos llevará demasiado tiempo». Vivien bufó, con desdén. «No te preocupes. Si no firma, tenemos gente que puede falsificar su firma. Pero es mejor si lo hace él mismo». Permanecí inmóvil, luchando por contener mi rabia. Las cámaras y el grabador lo habían captado todo. Sus confesiones, sus planes, su intención de seguir envenenándome. Solo necesitaba que la policía llegara a tiempo. Pocos minutos después, el sonido de sirenas rompió la tranquilidad del vecindario. Se acercaban rápido, cada vez más intensas. Vivien se congeló, su voz crispada. «¿Por qué viene la policía? ¿Quién los llamó?». De repente, la puerta se abrió de golpe. «Gary, ¿qué estás haciendo aquí?», exclamó Leonard, atónito. Mi padre entró con calma, y tras él se escucharon las pisadas firmes de los agentes irrumpiendo en la casa. Abrí los ojos, me incorporé del suelo y avancé con paso firme, dejando atrás mi actuación.
Me planté frente a Vivien y Leonard, mi mirada helada. Vivien temblaba, sin palabras. Leonard estaba pálido, inmóvil, incapaz de creer lo que veía. —¿Timothy? ¿Tú no estabas inconsciente? —balbuceó Vivien. Esbocé una sonrisa, pero no de alivio, sino de furia contenida. Nunca estuve inconsciente, Vivien. Sabía todo sobre el talio, sobre tu plan y sobre la organización que está detrás de ustedes. Me dirigí a la estantería, tomé la cámara oculta y luego saqué el grabador de debajo de la mesa. Todo lo que dijeron, cada palabra, cada movimiento, quedó registrado. Mi voz era firme, cortante. Encendí el grabador y la voz de Vivien llenó la sala, incriminándolo sin escapatoria. El talio hará su trabajo. Ha ingerido suficiente como para no durar más de una semana. Esas palabras aún resonaban cuando Leonard intentó retroceder, pero los policías bloquearon su paso. Vivien entró en pánico. Te atreviste a tendernos una trampa. ¿Quién crees que eres? Soy el esposo de Kimberly, respondí con la voz quebrada por la emoción. Soy el padre de Lily y Kevin, y no voy a permitir que me roben lo último que me dejaron. Señalé la taza de té sobre la mesa. Ese té, estoy seguro de que también tiene talio. Oficiales, por favor, llévenlo a analizar. Uno de los agentes asintió y, con sumo cuidado, guardó la taza en una bolsa de evidencias. Vivien y Leonard fueron escoltados hasta el coche policial, con los ojos desbordados de furia y desesperación. «Te arrepentirás de esto, Timothy», rugió Leonard. Lo miré sin pestañear. «Los únicos que se arrepentirán son ustedes», dije con firmeza. «Por traicionar a Kimberly, por traicionar a los niños y por traicionar mi confianza». La policía los llevó, y yo me quedé observando, sintiendo como si me hubieran quitado un peso de encima. Mi padre posó una mano sobre mi hombro, sus ojos reflejaban orgullo, aunque también preocupación. «Lo hiciste bien, Timothy», dijo. «Pero esto aún no ha terminado. Esa organización sigue ahí afuera». Asentí, consciente de que la lucha apenas comenzaba. Pero en ese momento había recuperado un poco de justicia para Kimberly, Lily y Kevin. Y juré que no me detendría hasta que todos los responsables pagaran. El eco de las sirenas policiales aún retumbaba en el vecindario mientras Vivien y Leonard eran llevados, con el rostro desencajado por la rabia y el miedo. Me quedé en aquella casa que alguna vez fue un refugio familiar, sintiendo que acababa de despertar de una pesadilla. Pero sabía que el camino hacia la justicia estaba lejos de concluir. Las semanas siguientes fueron un torbellino de investigaciones y trámites. La policía analizó la taza de té que Vivien había preparado y los resultados no sorprendieron. Contenía talio en una dosis suficiente para matar a una persona sana en pocos días. Junto con las grabaciones de audio y los vídeos de las cámaras ocultas, las pruebas contra Vivien y Leonard eran irrefutables. Fueron detenidos de inmediato, en espera de juicio. Lo que más me inquietaba no era su condena, sino la organización detrás de todo, una red sombría especializada en envenenamientos sofisticados y en apoderarse de bienes ajenos. Mi padre, con su experiencia como exagente especial, contactó a viejos conocidos en las agencias federales, entregándoles información sobre esa organización. Sabía que desmantelarla no sería fácil, pero al menos ya teníamos un punto de partida. El juicio se celebró en una fría mañana en Newport. Entré en la sala con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que al fin enfrentaría a quienes habían traicionado a Kimberly y a mis hijos. Vivien y Leonard estaban en el banquillo de los acusados, despojados de su arrogancia habitual. Vivien, con su cabello plateado meticulosamente peinado, se veía demacrada, evitando mi mirada. Leonard, siempre tan calculador, mantenía la cabeza agachada, como si intentara esconder su vergüenza. No sentí compasión. Ellos eligieron ese camino y ahora pagarían el precio. El fiscal presentó las pruebas con precisión implacable. En la sala resonó la voz helada de Vivien. El talio hará su trabajo. Ha tenido suficiente como para no durar la semana. Los planes de Leonard,
susurrados sobre cómo apoderarse del dinero del seguro, dejaron a todos en silencio. Luego proyectaron los vídeos de las cámaras ocultas, Vivien y Leonard registrando mi casa, rebuscando entre mis cosas en busca de los documentos del seguro. El jurado quedó estupefacto. Me senté en primera fila, con los puños cerrados, conteniendo la rabia mientras recordaba cada palabra que habían dicho sobre Kimberly y los niños, como si hubieran sido simples piezas en su juego macabro. El abogado defensor intentó alegar que actuaron bajo la presión de la organización, que ellos no me habían envenenado directamente. Pero el fiscal los derribó con firmeza. Fueron ellos quienes planearon todo, quienes contrataron a otros para hacerlo y quienes pretendían quedarse con el dinero. Los análisis del té fueron el golpe final, prueba irrefutable de su intención de matarme. Tras 3 días de deliberación, el jurado emitió el veredicto. Vivien y Leonard fueron condenados a cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato y asociación con una organización criminal. Pero lo que más alivio me dio fue la información que la policía obtuvo de Vivien. Bajo presión, reveló detalles sobre la red secreta, un grupo que proveía venenos y facilitaba asesinatos para apropiarse de fortunas. Gracias a su testimonio, los investigadores federales lanzaron una operación a gran escala. No lograron desmantelar la organización por completo, pero arrestaron a varios de sus miembros clave, debilitando considerablemente su poder. Mi padre, con una rara sonrisa, me dijo: «Les dimos un golpe fuerte, Timothy. Pero mantente alerta. Gente así no se rinde fácilmente». Asentí, sabiendo que tenía razón. Después del juicio, regresé a mi casa. Pero ya no era un lugar cargado de dolor. Limpié cada rincón, coloqué en la estantería las fotos de Kimberly, Lily y Kevin, como un altar silencioso para su memoria. Ya no temía mirarlas. La sonrisa de Kimberly, los ojos traviesos de Lily y los abrazos cálidos de Kevin se habían convertido en mi fuerza, no solo en dolor. Decidí usar parte del dinero del seguro para cumplir el sueño de Kimberly, construir una pequeña biblioteca en un barrio pobre, un lugar donde los niños pudieran leer, aprender y encontrar esperanza. La llamé Biblioteca Kimberly. Y el día de su inauguración, al ver a los niños corretear entre los estantes, riendo y hojeando libros con entusiasmo, sentí como si Kimberly me sonriera desde algún lugar más allá. Pero lo que verdaderamente le dio un nuevo sentido a mi vida fue Mark, el niño sin hogar que me salvó. Después del juicio volví a la zona cercana a la cafetería para buscarlo. Lo encontré encogido en un callejón, y en sus grandes ojos cansados vi un destello de esperanza cuando me reconoció. «¿Señor Timothy?», preguntó sorprendido. Me senté a su lado, le conté todo lo que había sucedido y le agradecí por arriesgarse a advertirme. Yo no tenía nada que perder, me dijo, esbozando una sonrisa que me conmovió profundamente. Le propuse adoptarlo. Al principio se negó, asegurando que no quería ser una carga para nadie. Pero fui paciente. Lo llevé a mi casa, le di una habitación, un espacio suyo. Poco a poco empezó a abrirse, y con el tiempo completé el proceso legal para convertirme en su tutor. Por primera vez en meses, sentí que tenía una familia de nuevo. Mark no reemplazaba a Lily ni a Kevin, pero trajo una nueva luz, un motivo para seguir adelante. Volví al trabajo, pero ya no era el mismo empleado que iba a la oficina solo por rutina. Ahora lo hacía con un propósito más claro. Me involucré en obras benéficas, ayudando a niños sin hogar como Mark, y colaboré con mi padre para proporcionar información a la policía sobre la organización criminal. Mi vida ya no estaba vacía. Llevaba cicatrices, sí, pero había aprendido a convivir con ellas y transformarlas en motivación. Al mirar atrás comprendí que la vida puede ser cruel, pero también nos enseña a levantarnos de las cenizas. Perdí a Kimberly, a Lily y a Kevin, las personas que más amaba, en un accidente que no pude evitar. Fui traicionado por aquellos a quienes alguna vez llamé familia y casi perdí mi vida por su codicia. Pero también descubrí que incluso en los momentos más oscuros existen pequeños rayos de luz. Mark, aquel niño sin hogar, fue esa luz. Mi padre, con su resiliencia y sabiduría, fue mi guía. Y yo,
con una determinación inquebrantable, encontré de nuevo un sentido para vivir. La lección más grande que aprendí es esta: nunca dejes de creer en ti mismo, incluso cuando el mundo te dé la espalda. Cuando enfrentes el peligro, confía en tus instintos. Si hubiera ignorado la advertencia de Mark, si no hubiera confiado en lo que sentía en el fondo, quizá no estaría aquí para contar esta historia. Y mi consejo para cualquiera que lea estas palabras es: valora a quienes amas, porque pueden ser arrebatados en cualquier momento. Sé cauteloso con quienes te rodean, porque no todos tienen buenas intenciones. Y lo más importante, lucha siempre por la verdad, por dolorosa que sea. No sé qué me depara el futuro. Esa organización criminal sigue existiendo, y quizá algún día vuelvan a por mí. Pero ya no tengo miedo. Tengo a Mark, a mi padre, y los recuerdos de Kimberly, Lily y Kevin para darme fuerza. He caminado por la oscuridad, y seguiré adelante, llevando conmigo la luz que ellos dejaron en mi corazón.